Bienvenidos a nuestra primera emisión de Sazón de la Paz. En esta ocasión estaremos cocinando una deliciosa receta en compañía de un ícono de la paz colombiano. Para contextualizarlos mejor, los invito a ver el video del perfil de nuestro invitado. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. El 17 de junio de 2007, Gustavo Moncayo iniciaba una caminata de 1000 kilómetros hacia Bogotá. Llamar la atención era el objetivo de Moncayo en un intento desesperado por conseguir la acción del gobierno colombiano para alcanzar un acuerdo humanitario que liberara a su hijo y a otros. Se acerca el profesor Moncayo, sus otras hermanas, así con sus... Ahí están, a punto de abrazarse, de tocarse. Usted lo está viendo. Lo está abrazando. Este es el abrazo de la libertad, la imagen que comienza a darle la vuelta al mundo, una imagen que le pone fin al sufrimiento del profesor Gustavo Moncayo. El profesor Gustavo Moncayo espera que sea su hijo quien le quite las cadenas que ha llevado durante esta gran marcha por la paz. Así es, queridos televidentes, nuestro invitado de hoy es el profesor Gustavo Moncayo Rincón, reconocido como el Caminante de la Paz. Damos la bienvenida al set al profesor. Bueno, hoy estaremos con él compartiendo nuestra receta, estaremos hablando un poco de la paz, estaremos hablando de muchos temas en general, profe. Hola. Bienvenido, muchas gracias. Qué gusto. Gracias. Bueno, profe, a mí algo que me ha llamado la atención desde que usted llegó es su atuendo. ¿Qué tiene de especial la vestimenta que tienen hoy? Bueno, muchas cosas, ¿no? Es parte de la enseñanza como maestro. Y cómo a través de la simbología nosotros podemos expresar muchas cosas. Dentro de ello tenemos lo que se llama el bastón. Es un bastón de mando de dignidad. Fue una imposición de mando que hicieron los indígenas guambianos en el Cauca. Lo propio, la mochila. La mochila también es otro icono fundamental de nuestras culturas. Significa abundancia dentro del sincretismo ideológico que tienen las culturas. Otro elemento... Sí, a eso iba. La figura que tiene atrás es un mapa, ¿verdad? Sí, esto podemos mostrar en cámara. Sí. Es una forma de mostrar al pueblo latinoamericano el deseo grande de buscar la paz por Colombia. Y fue una, tal vez, de las marchas que he desarrollado a nivel internacional. Sí. Se denominó la Marcha Blanca Latinoamérica Unida por la Paz de Colombia. Entonces el recorrido que he realizado, lo que significan los países, ¿no? Colombia, todo Colombia, luego a Venezuela, de Venezuela a Ecuador, todo Ecuador, Perú, Bolivia. Y en ese orden, pues, la forma como se habló con los presidentes para que contribuyeran, se unieran en un sentido, digamos, de hermandad de pueblos, para lograr lo que hoy estamos viviendo con el proceso de La Habana, que hubiera un país neutral que dijera, me ofrezco como garante para los diálogos de un proceso de paz, una salida política negociada en Colombia. Y realmente ha sido muy significativo lo que el profe ha hecho por nuestro país. Pero yo quiero contarle que hoy vamos a preparar unos ricos crepes de champiñón y pollo. Así que lo invito a la cocina para que empecemos nuestra receta. Mientras nosotros nos acomodamos y organizamos, damos paso a Laura, quien nos va a contar lo que ella nos tiene preparado el día de hoy. Así es, Paula. Hoy les tengo 3 entrevistas de diferentes personajes que nos van a dar a conocer su punto de vista respecto a cómo creen que debe ser la restauración con las víctimas. En contados minutos les mostraré a nuestro primer invitado. Bueno, estaremos pendientes de toda la información que nos tiene Laura, el profe. Le voy a indicar
los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra receta. Entonces vamos a utilizar leche, mantequilla, la cebolla, nuestra salsa para hacer los champiñones, obviamente los champiñones, mírenlos acá. Eso, Y ya tenemos el pollo previamente cocinado y ya pues ya pasamos al proceso de desmenuzarlo y demás. Entonces, profe, ¿qué le parece si empezamos con nuestra receta? Bueno, Ingredientes para la paz: el amor. El mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo. Dalai Lama. Bueno, yo pienso que la receta está muy deliciosa. Y pienso que la paz necesita también de muchos ingredientes. Creo conveniente que las cosas deben ser, pues, como todo proceso. El proceso lleva en sí todos los elementos que tú me estás mostrando, ¿sí? Los ingredientes. Que realmente son importantes. Entonces esos ingredientes para que se logre un proceso de paz en Colombia y tal vez sean como las bases, los cimientos para unas futuras generaciones, pienso que debe tomar también su tiempo. No es la premura del tiempo decir, fijamos una fecha y aquí se firma y el fin del conflicto. Yo pienso que ahí hay necesidad como de replantear todos los elementos que se van a conjugar dentro de lo que sería el proceso de paz. Dentro de ello, pues, creo que tenemos que ver el pueblo, las autoridades, los mismos, las personas que han estado, pues, al margen de la ley, la fuerza pública, el Estado, los familiares, no podemos dejar de lado los familiares, las víctimas. Mira que son todos los elementos que podríamos nosotros conjugar para que salga una receta riquísima y que Colombia tal vez muestre al mundo de esas bondades que tendríamos nosotros en torno al proceso de paz. Sí, profe, lo que usted decía de las víctimas es importante y yo quiero preguntarle, pues teniendo en cuenta que desafortunadamente fue parte de esta violencia que lleva a nuestro país desde hace 50 años, ¿cómo es el proceso que lleva una víctima en cuanto al perdón, en cuanto a la restitución de víctimas? ¿Cómo es el proceso de poder perdonar esta guerra? Bueno, yo parto de lo siguiente, ¿no? Primeramente, pienso que hablando de todos estos ingredientes, ¿no? Tomemos el punto de vista de las víctimas. Hay víctimas, yo decía, tal vez en algún momento, me encontraba con las personas y muchas de ellos hoy con sus rostros curtidos por el tiempo, llenos de arrugas, sus cabellos llenos de canas. Muchos afortunados porque cuentan, pues, están rodeados de sus familias. Otras personas que se encuentran tal vez sumidos en el dolor, la tristeza de haber perdido a sus seres queridos. Pero pienso que entre todos, así como se está preparando esta receta, entrelazados, esperanzados, por décadas, siempre buscando unos ideales, ¿no? Pensando en los ideales, se formaron verdaderos tejidos sociales. Y esos tejidos sociales los han encaminado hacia formas tal vez más avanzadas de organización. Sí. Y pienso que ese es el mejor legado que nosotros podemos dejarle a las futuras generaciones, esa multiplicidad de acciones individuales, colectivas, en torno a buscar todas las alternativas para la paz de Colombia. Amigos televidentes, el pueblo colombiano, el mundo entero que ya esté mirando el programa, cuando hablamos de un proceso, hablamos de lo individual y de lo colectivo. Entonces, hablando de lo individual, cada uno, pues el drama es el mismo, ¿no? El secuestro es el mismo, las masacres son las mismas, pero el dolor lo sentimos, cada persona lo sentimos a nuestra manera. Nosotros somos un mundo diferente.
Y dentro de ello, dentro de ese proceso, hablamos de sanación. Decíamos anteriormente que, tomando en cuenta las víctimas, las que han sobrevivido, son, digamos que es un milagro de vida. Y si son un milagro de vida, quiere decir que esas personas han sido, como se dice, destinadas para cumplir una misión muy importante en Colombia y en el mundo. O sea, ¿qué podemos aportar como ingredientes para la paz en Colombia? Y dentro de ello, pienso, ¿no? Y no es camisa de fuerza, cómo aprender a librarnos de las cadenas. Yo en un tiempo estuve encadenado durante 7 años aproximadamente, de mi cuello, de mis manos, dormía con mis cadenas, se formó parte de lo que tú me decías, los elementos que usted lleva puesto. Hoy no llevo las cadenas, porque las cadenas es algo simbólico, ¿no? Es algo físico que uno los puede quitar en cualquier momento. Pero aquí, en el corazón, nosotros llevamos, tal vez, el corazón está aprisionado por unas cadenas que no nos dejan, tal vez, vivir en paz. Y entonces ahí viene el sufrimiento, noches pensando en cómo lograr, tal vez, que paguen las culpas, cómo lograr hacer que se cumpla, tal vez, una justicia. Dentro de esa justicia se habla, tal vez, propiamente se está hablando de venganza. Entonces, si nosotros interpretamos lo que sería la justicia, y no quiero profundizar en eso, pues estaríamos hablando en un proceso de perdón, pero a través de una justicia que, si a mí me hicieron tal cosa, que pague. Entonces, cuando estamos hablando de ello, es como tomar como una revancha, ¿cierto? Sí. Si nosotros logramos sanar, si le arrancamos las cadenas al corazón, ¿cómo va esto el preparado? Ya va súper bien, sí. profe, está acá espectacular. Uy, Ya empieza a oler, ¿no? Ya empieza a oler. Ya se siente bueno, profe, como, pero qué pena que le interrumpa, ¿no? rico. Pero yo no voy a ser la única que va a cocinar. No, señor. Me haces el favor y pasar la leche. Con mucho gusto. Y lo vamos a poner acá en esta olla para empezar a preparar nuestra salsa. Sí, entonces, nos estamos profe, lo invito a que con cuidado vaya acá poniendo la leche en nuestra olla. ¿Qué medida tiene esto? ¿No tiene medida? No, aquí la ponemos. Y mientras nosotros estamos aquí en el proceso de la leche, vamos con Laura, que ya nos va a empezar a contar sobre lo que nos tiene preparado. Nuestro primer invitado es César Augusto Londoño. Él es un periodista deportivo de la cadena Win Sport. Es uno de los personajes públicos que en este momento tiene más auge en las redes sociales, así que los invito a conocer lo que él nos contó. La paz necesita un gran proceso educativo, no solo a nivel social y cultural, sino a muchísimo más nivel en el tema de víctimas, en el tema de guerrilleros y en el tema de sociedad en general. La educación será fundamental para que la paz se pueda llevar a cabo con éxito y no se quede en el camino simplemente como una intención. Uno de los grandes factores para que la paz se pueda llevar a cabo en Colombia es el económico. Sin un acuerdo económico va a ser muy difícil que se dé la paz. Y el acuerdo económico tiene que ver primero con los interesados, que son los guerrilleros, que han ganado muchísimo dinero a través de la extorsión, a través de los atentados, a través de la delincuencia. Y el otro factor económico fundamental es el de las víctimas. Si no hay una reparación clara con las víctimas, va a ser muy difícil la paz. Ingredientes para la paz, la justicia. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Eleanor Roosevelt. El profe, como pues lleva mucho tiempo obviamente en la profesión, siendo profesor, educador, ¿cuál cree que es el mejor camino para que la pedagogía de la paz, del perdón, de la restitución de las víctimas sea posible, que se empiece ya a implementar en la educación colombiana? ¿Cuál cree que es el mejor camino? Bueno, yo pienso que eso es voluntad más que todo, ¿no? En el caso mío, como maestro, un día
después de todas las vicisitudes que hemos vivido en mi familia con el proceso de violencia, tomé la decisión de hacer la pedagogía activa por la paz. Entonces, la pedagogía activa por la paz consiste en sacar el conocimiento de las aulas y llevarlo al público, llevarlo a las plazas públicas, digamos que charlando con la gente, en los mercados, en las calles, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer, así como César Augusto Londoño es la persona que entrevistaba a Laura? ¿Cómo podemos hacer que esa educación llegue a todos los rincones del territorio colombiano? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos respetar las individualidades? ¿Cómo podemos respetar las individualidades y lo colectivo? ¿Cómo podemos mostrar nosotros unos senderos? Mira que todos somos tal vez protagonistas, todos somos protagonistas de esta historia. No hay, bueno, este es el otro ingrediente que vamos a... ¿Esto qué se llama? Es el toque secreto. El toque secreto. El toque secreto que le da el sazón. Bueno, esto lo colocamos... Sí, lo vamos acá. ¿Tiene una medida? No tiene medida. No, esa va toda, pero podemos seguir hablando, sí, de lo que mi profe me venía contando. Entonces, bueno, vamos a... No soy muy experto en esto, pero vamos a hacerlo. Pues somos todos, tranquilo, tranquilo que acá somos dos experimentando. Bueno, muy rico, deliciosísimo. Sí, no, pero además está oliendo muy bien. Para no ser expertos en la cocina, ay, qué rico. Creo que vamos bien. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, profe, por favor, retome lo que me está diciendo. Igual, como el toque secreto, yo pienso que el proceso de paz, en toda la revictimización y demás, debe tener su toque secreto también, igual que nuestra receta. Sí, te decía que todos somos protagonistas de la historia, ¿cierto? Y cada capítulo que estamos desarrollando, ¿sí?, está en la voluntad tanto individual como colectiva. ¿Sí? Y en esa multiplicidad de acciones, ¿cómo podemos nosotros coadyuvar para contribuir con el buen funcionamiento de nuestros hermanos? ¿Cómo podemos elevar el nivel de vida de las personas, de aquellos inocentes invisibilizados, ¿sí?, de aquellos que sufren esa ausencia de presente y de futuro? Entonces mira que, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? Así como estamos haciendo los ingredientes, la paz se construye socialmente, ¿sí?, con unos avances materiales. Los avances materiales, pues todo lo que nosotros podemos comprobar, ¿sí?, la infraestructura, pero también con una trascendencia social muy interesante. Y si nosotros queremos también compartir con el pueblo colombiano, pues eso sale deliciosísimo. Entonces, el amor fundamental para hacer que todas las acciones tengan un feliz término. Sí, profe. Estoy completamente de acuerdo, es que definitivamente el amor es un factor importante. Y vamos con Laura otra vez, a ver la segunda entrevista que ha preparado. Miremos a ver. Nuestro segundo invitado es Eddie Bermúdez. Él es el gerente de diversidad cultural del programa para jóvenes afrodescendientes. Quisimos entrevistarlo porque esta es una de las poblaciones que más ha sufrido el conflicto armado. Así que los invito a que vean lo que él nos contó. La cultura ha sido históricamente el canal y el escenario de unificador, de movilizador social de todas las comunidades, todos los sectores y todas aquellas poblaciones vulnerables del país. Ha sido el medio por excelencia para darle voz a aquellos que históricamente no lo han tenido. La cultura es el mayor catalizador de la sociedad y en ese sentido en el proceso de paz va a jugar un papel determinante porque su rol será aún mayor. Si la cultura en tiempos de guerra ha servido para preservar la identidad, para preservar la sociedad, en tiempos de paz va a ser la que va a permitir la sostenibilidad de la paz. Respecto de la economía y la población víctima, yo no pensaría tanto en cuál es la contribución económica hacia las víctimas, sino cuál es la contribución de las víctimas a la economía. Porque estamos hablando de aproximadamente casi 6 millones de población víctima del conflicto.
Y si uno ve esta población en materia de mercado, es una población demasiado interesante para el crecimiento económico de la sociedad. Son 6 millones de personas aproximadamente que haciendo una inmersión laboral, luego un proceso de formación y cualificación de actividades o talentos, se insertan en la economía. Esto va a ser sin lugar a dudas un acelerador de movilizador social y económico para el país. Entonces la perspectiva y la mirada de la economía tiene que ver cómo logra capturar a toda esa nueva población apta para trabajar, apta para hacer inserción en el mercado laboral, que con calidades y actitudes y con competencias laborales puede insertarse en la economía y poder dinamizarla y darle mayores resultados y mayor aceleración. Entonces es demasiado importante entender que quien moviliza la economía no es la economía en sí misma, sino quien va a movilizar la economía va a ser la población víctima, porque es una población demasiado interesante y demasiado positiva para hacer inversión laboral y ofertar productos de la perspectiva económica que ayuden al crecimiento económico con mayor rapidez y mayor aceleración. Ingredientes para la paz. El perdón. No hay camino para la paz es el camino. Mahatma Gandhi. La economía. Profe, lo invito a que... ¿Qué otro ingrediente vamos a ver? Vamos a saborear. Ahí listo, vamos a ver. Bueno, mientras batimos un poquito. Mientras nosotros batimos acá la salsa y así yo bato. Ya casi está, sí, bueno, vamos a batir. Vamos a una pausa mientras nosotros continuamos acá con nuestra receta. Está muy rico. ¿Quieres probar un poquito? Debe estar bien caliente. Nuestro último invitado es un sargento mayor de la Policía Nacional, quien por motivos de seguridad nos pidió no revelar su identidad. Así que los invito a conocer lo que opina un personaje del Estado. El gobierno debe, a través de los medios que tiene, aumentar los cupos educativos en el SENA, para que la educación inicial de esas personas representadas sea más que todo mano de obra, que es lo que requiere finalmente el país, puesto que ya profesionales considero que hay muchos, tecnólogos también, pero la parte que manejaría la mano de obra la podrían complementar estas personas. Tiene la contribución económica, es fundamental, porque sin recursos pues no habría la forma de desarrollar los diferentes programas que tiene planteados el gobierno para estas personas que se van a reintegrar a la sociedad. Entonces los aportes deben darlos en su mayoría de los grandes monopolios empresariales que tiene el país. Las industrias extranjeras que tienen aquí sus sedes y sus plantas deben apoyar enormemente este tema, no solamente con la parte económica, sino también con la parte laboral, y tratar de incorporar en sus plantas a estas personas. Bueno, profe, la receta realmente nos quedó deliciosa. Estoy bastante sorprendida de nuestros dotes culinarios. A pesar de que no somos expertos en el tema, yo pienso que nos quedó delicioso. Riquísimo. Mejor dicho. Bueno, profe, ya manera de conclusión, ¿qué conclusión podemos darle a los televidentes? Bueno, de todas maneras, pues gracias a ustedes por la invitación. Cuando usted necesite un chef, aquí está el profesor Moncayo, el Caminante por la Paz. Ya nos dimos cuenta que sí se puede. Sí. Dentro de todos esos ingredientes que hemos colocado, vamos a darle la receta a nuestro público. Entonces, lo primero fue un toque de amor a todo lo que le hemos desarrollado. El esencial. El esencial, sí. Algo que tiene que ver mucho con esta receta se llama el diálogo. Cómo poder resolver nuestros conflictos a través del diálogo. Otro ingrediente, cómo podemos aportar nosotros con ideas, cómo podemos desde los medios de comunicación, desde nuestro espacio como estudiantes, como padres de familia, como sociedad colombiana, aportar con temáticas en aportes al proceso de paz. ¿Cómo podemos defender nuestros derechos? ¿Cómo hacer que estos ingredientes lleguen a todos los rincones, a los lugares más recónditos de nuestros corazones? De aprender a perdonar, de tal vez de sanar esas heridas.
de cómo hacer que nuestros hijos, los que vendrán, reciban tal vez esa Colombia diferente a la guerra, a la violencia. Cómo hacer que lograr, tal vez recordando las palabras, unas frases de Pablo Emilio, en una de sus cartas cuando estaba en cautiverio, decían, la paz es más rentable que la guerra. Y si nosotros pensamos en ello, la guerra no se gana matando al enemigo, ¿sí? Porque se destruye, porque hay divisiones, y en lugar de acabar con el enemigo se vuelven el victimario, y eso no es correcto. Entonces, hoy cuando estamos hablando, estamos a puertas de lograr un proceso de paz a través del silenciamiento de los fusiles. ¿Cómo nosotros le vamos a aportar con estas recetas para que se dé realmente la construcción social de la paz? ¿Sí? A ustedes muy amables, gracias por su invitación. Nos quedó súper delicioso, mira. Bastante, súper rico. Riquísimo. Bueno, profe, todos los elementos. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero hacer un brindis por nosotros, por nuestros dotes culinarios, por la paz, por el caminante de la paz que ha logrado tanto y que le ha aportado tanto a nuestro país. Así que salud, profe, por favor. Mucha salud, mucha Y a vida, ustedes, mucha queridos paz. televidentes, nos vemos en nuestro próximo programa con nuevas recetas y nuevos invitados. ¿Está rico? Está bueno, muy bueno.